Varias señales físicas y psicológicas se arrastran tras vivir una situación así. A través de este resumen quiero transmitir de forma sencilla algunas de las secuelas psicológicas que sufren las víctimas de violencia de género, sin atreverme a afirmar que existe un perfil psicológico de mujer que sufre maltrato, pero sí teniendo en cuenta que existen una serie de secuelas o consecuencias psicológicas que se repiten en muchas de las mujeres que han padecido esta violencia. Las mujeres víctimas de violencia de género padecen unos daños específicos de la situación de maltrato, que suelen aparecer de forma habitual en todas las víctimas, pero debemos resaltar la heterogeneidad de las personas y remarcar que cada situación entraña matices diferentes y por lo tanto las secuelas que vamos a explicar a continuación no se presentarán en todas las víctimas con la misma intensidad ni de la misma manera. Los 4 tipos de secuelas en víctimas de violencia de género. Vamos a clasificar las consecuencias que sufren las víctimas de violencia de género en 4 bloques. Secuelas emocionales y afectivas. Son las relacionadas con la autoestima de la víctima, sus emociones y sentimientos. Secuelas cognitivas. Suelen destacar los problemas de concentración, las pérdidas de memoria, la dificultad para pensar en el futuro y planificar o imaginar el futuro, la confusión, etc. Secuelas conductuales. Reducción de conductas de interacción social, dificultades para comunicarse, problemas al negociar, etc. Secuelas físicas, moretones y lesiones, agotamiento físico, dolor generalizado en el cuerpo, etc. Voy a explicar las consecuencias emocionales y afectivas que sufren las mujeres víctimas de violencia machista, ya que a menudo son las más difíciles de detectar y las que suponen una de las múltiples dianas de intervención fundamentales de cara al tratamiento psicológico. Secuelas emocionales y afectivas en víctimas de violencia de género. Aunque pueden presentarse múltiples síntomas a nivel psicológico afectivo, nos vamos a centrar en las 7 secuelas emocionales más frecuentes. 1. Baja autoestima, problemas de identidad y autoimagen distorsionada. La visión que tienen de ellas mismas está totalmente distorsionada hacia lo negativo. Es frecuente que duden de sus propias capacidades y posibilidades. Refieren que son una persona totalmente distinta a la que eran al empezar la relación tóxica. En general se perciben sin recursos, desamparadas y sin habilidades necesarias para responsabilizarse y hacerse cargo de sus vidas. Minimizan sus capacidades, habilidades y maximizan las probabilidades de equivocarse y de fracasar. Les cuesta mucho fiarse de su intuición, ya que pensemos que durante un tiempo se les ha hecho dudar mucho de sí mismas de forma constante y permanente, haciéndoles creer que no tienen razón o que lo que piensan o dicen es absurdo y que están equivocadas, por lo que pueden llegar a depender mucho de opiniones externas. 2. Sentimientos de culpa y mucho miedo. Estos sentimientos surgen a raíz de los mensajes de culpabilización constantes que han recibido por parte de su agresor. Se sienten culpables por todo, aunque aparentemente no tengan nada que ver con ellas. Piensan que no son buenas como personas y si tienen hijos pueden llegar a pensar que son malas madres. La culpa que sienten las suele paralizar y no les permite seguir adelante y avanzar. A raíz de las amenazas de su agresor, desarrollan una tensión constante con hipervigilancia y miedo. 3. Aislamiento emocional.
A raíz del aislamiento social que provoca el agresor, la víctima siente que está totalmente sola y que nadie puede entender lo que sucede. Creen que no pueden confiar en nadie y que por tanto nadie las puede ayudar. Paralelamente, dependen cada vez más del agresor. También pueden llegar a creer que lo que están viviendo solamente les sucede a ellas y que nadie las comprendería. Dificultad para reconocer y expresar emociones. Debido a la situación de control absoluto por parte del agresor, se produce una negación de sentimientos y de emociones propias de la víctima. Ellas piensan que sus sentimientos no tienen importancia, que están exagerando o que están equivocadas. Llegan a desconfiar de lo que sienten, de sus propios sentimientos. De esta manera suelen esconder sus emociones. A menudo muestran rabia mal canalizada. Pensemos que la víctima tiene que ser capaz de controlar todas sus emociones para no irritar o molestar al agresor. Esto provoca un caldo de cultivo perfecto para que más adelante la mujer exprese sus sentimientos de una manera más descontrolada. A veces la rabia contenida va dirigida hacia ellas mismas. 5. Trastorno de estrés postraumático o sintomatología afín. Estas mujeres están viviendo o han vivido situaciones muy difíciles y estresantes. Traumas recurrentes en muchos casos, por lo que pueden surgir síntomas típicos de ansiedad, pesadillas, depresión, hipervigilancia, embotamiento emocional, irritabilidad, ideas de suicidio, insomnio, respuestas emocionales exageradas. Sentimientos de haber traicionado al agresor. Por haber denunciado, por separarse o por habérselo explicado a otra persona, sienten que traicionan a su pareja. Este sería uno de los elementos que llevarían a muchas mujeres víctimas de violencia para que retiren sus denuncias. Se sienten culpables por hablar mal de él. Además, las mujeres que han sido víctimas de violencia de género durante mucho tiempo pueden llegar a integrar ideas y mensajes que han ido recibiendo por parte del agresor. Se acaban convirtiendo en lo que el agresor quiere que ella sea. Trastornos de apego. Es habitual la dificultad para confiar en los demás. Sienten que no son merecedoras de ser queridas o de ser respetadas. Mantienen distancia con el entorno por miedo a volver a sufrir. Perciben el entorno como una amenaza. Sobre todo surge la ambivalencia afectiva. No se pueden dar el lujo de entregarse de forma totalmente genuina y abierta a las personas que les muestran afecto, ya que en el pasado lo hicieron y las consecuencias fueron nefastas. De alguna manera se intentan proteger de futuras situaciones de violencia. Esta situación de ambivalencia también se produce con el agresor, ya que en una de las partes del ciclo de la violencia, el agresor les pide perdón. A esto se le conoce como luna de miel. Sienten cariño hacia él y lo perciben como alguien que es digno de ser querido. Pero en las siguientes fases vuelven las fases de acumulación, de tensión y de explosión, en donde sienten odio hacia él. Bueno, espero que este video haya sido informativo y si te ha gustado, suscríbete y comparte. Nos vemos en el siguiente video.